Muy buenos días, sean bienvenidos a través de la plataforma Zoom y Facebook a Ciencia en Directo, un programa del Colegio de Sinaloa en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy me complace darle la bienvenida al doctor Óscar Peralta, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien disertará sobre la exposición a contaminantes atmosféricos a nivel de calle. También nos acompaña la licenciada Lidia Concepción Zelaya, secretaria general del Colegio de Sinaloa, y el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien nos acompañará al final en la sesión de preguntas. El doctor Peralta nos compartirá cómo es que en todo el mundo la exposición a la contaminación del aire es un problema de salud pública que está asociada también a efectos como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, el cáncer, complicaciones de embarazo y entre otras. Asimismo, nos va a presentar un estudio que ha medido algunos contaminantes directamente en calle y que los ha comparado con los registros que hacen las estaciones de monitoreo que están cercanas a esos puntos de medición en términos de exposición a contaminantes atmosféricos. Y a continuación, pues quiero presentarles una breve semblanza curricular. El doctor Augusto Peralta es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 2011. Sus líneas de investigación están relacionadas con mediciones de carbono negro atmosférico, análisis de la composición química de partículas atmosféricas y ha desarrollado otras sobre medición de flujos de carbono en ciclos biogeoquímicos. También ha impartido en el rubro de la docencia clases de ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, tanto de ciencia y sociedad en la Facultad de Química de la UNAM y actualmente de partículas atmosféricas y química de la atmósfera en el posgrado de ciencias de la Tierra también en la UNAM. Y antes de dar inicio voy a ceder la voz a la licenciada Concepción Zelaya, quien nos compartirá un breve mensaje del presidente del Colegio de Sinaloa, el maestro Elmer Méndez. Gracias, maestra. Muy buenos días a todos. Pues quiero darles una cordial bienvenida a este programa y quiero especialmente agradecer al doctor Óscar Augusto Peralta Rosales el haber aceptado esta invitación del Colegio de Sinaloa. Doctor, los saludo con mucho gusto de parte de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza. Y bueno, seguramente usted ya tiene algo de conocimiento, que está usted participando en un programa académico que denominamos Ciencia en Directo, que el colegio ha instituido a partir de esta situación por la que estamos pasando y que pues nos está permitiendo hacer estas actividades de forma virtual. De tal manera que pues como le decía, le agradezco y por supuesto, además de eso, pues quiero también por su conducto agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, institución con la que hemos trabajado desde hace muchos años, que ha permitido que sus investigadores y sus académicos estén con nosotros compartiéndonos sus conocimientos. Los felicito por su trayectoria y pues por supuesto estoy segura de que esta temática será de mucho interés para nuestra audiencia. Bienvenido, doctor, no le quito más tiempo de su exposición. Bienvenido desde su casa y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias por la invitación del Colegio de Sinaloa para dar esta pequeña plática. Voy ahora a compartir la pantalla con todos ustedes para comenzar mi plática. Permítanme un minuto. Ahí está. ¿Ya pueden verlo? Sí, perfecto. Bueno, antes de comenzar, quisiera decirles que este pequeño proyecto de medición de contaminantes a nivel de calle comenzó justo a razón de pues, el encierro derivado de la pandemia de coronavirus, que lo mandó a todos a casa. Y pues vimos ahí una pequeña oportunidad para medir, cuando las condiciones lo pudieran, contaminantes, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Créanme que
no ha sido fácil hacer esto porque pues, hemos tenido algunos problemas técnicos. Obviamente es un estudio que no cuenta con un financiamiento formal, pero afortunadamente en la universidad pues teníamos algunos de los equipos, entonces inmediatamente fuimos por ellos para emplearlos. Bueno, como antecedente, pues ya ustedes lo saben porque lo están viviendo junto conmigo, que a finales de marzo se cerraron escuelas y comercios, industria en México por la pandemia del COVID-19. También se restringió mucho la movilidad, vuelos, viajes en autobuses se restringieron, la circulación de vehículos disminuyó sensiblemente. Y en junio, las autoridades de salud pusieron en marcha un programa donde se veían o se mostraban semáforos de actividad para distintas entidades del país. Eso a nosotros nos dio pues, la posibilidad de salir y medir con los pocos equipos que disponíamos cómo se estaba pues, distribuyendo algunos de los contaminantes en la Ciudad de México. Y sobre todo hay un punto importante porque algo que nos interesaba mucho, ya que la autoridad inmediatamente mencionó que dado que el transporte público podía ser un foco de infección para los pasajeros y el transporte privado, me refiero a autobuses, y el transporte privado, los coches, pues si se incentivaba su uso, porque pues obviamente en el automóvil van 2 o 3 personas, no van todos, no van muchos como en los autobuses, entonces el riesgo de contagio disminuía, pero pues también las emisiones vehiculares sí probablemente iban a aumentar. Entonces lo que propuso y puso en marcha la autoridad de la Ciudad de México es implementar unas ciclovías, se llamaban ciclovías en vías emergentes, así le llamaban, y promover el uso de la bicicleta como un medio de movilidad, ya que curiosamente la bicicleta, al ser un vehículo que obviamente es para una sola persona, bueno, si le echan muchas ganas es para 2, para una, pero en general es para una persona. Se puede recorrer una distancia razonablemente larga, digamos unos 10 kilómetros a un buen paso, sin llegar a un agotamiento. Para los que no son ciclistas habituales a recorrer tramos así. Además, no contaminaba, y justo en estos meses de julio, agosto, septiembre eran idóneos porque la movilidad vehicular todavía seguía muy reducida. Entonces, pues parece que justo el encierro de la pandemia y la reactivación fue el momento ideal para que se disparara el uso de la bicicleta como medio de transporte y movilidad. Bueno, aquí el punto es que esa fue justamente la motivación para que nosotros saliéramos a medir qué es lo que estaban realmente midiendo, bueno, recibiendo como contaminantes pues, todos los peatones y todos los ciclistas que estaban en la vía pública, ¿no? Básicamente, como lo ven aquí, nuestras preguntas es ¿a qué cantidad de contaminantes expone un ciclista en una ciclovía? ¿Y cuáles son las que son más adecuadas para, digamos, proteger más al ciclista o al peatón en cuanto a exposición a contaminantes?
hay que ver que pues, no todas las vías donde se han instalado ciclovías para ciclistas son iguales. Ahora vamos a ver una descripción muy general de lo que son las tres que nosotros medimos, que es Avenida Revolución, Avenida Félix Cuevas y la Avenida Insurgente Sur. Sobre todo para aquellos que pues, no las conocen bien a bien, pues les voy a explicar rápidamente cómo son y cuál es la distribución que tienen cada una de ellas en cuanto a asignación de carriles, ¿no? Bueno, lo que ven en la imagen en la pantalla son tres imágenes de lo que es la Avenida Insurgentes. Es una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de México y justo fue una donde las autoridades del gobierno de la Ciudad de México pusieron estas ciclovías emergentes, que son las que se observan en estos digamos, separación con tocones y otras vallas improvisadas, ¿no? Esto se hizo desde la altura del Metro Insurgentes hasta Villacuapa, que son cerca de 20 kilómetros, si mal no recuerdo. Es una dirección bastante considerable, una longitud bastante considerable, pero como pueden ver, en algunos casos había vallas, en otros, como lo pueden ver en la imagen de la derecha, no hay absolutamente nada más que un señalamiento en amarillo con pintura, ¿sí? La parte importante aquí es que una vez que se da esto, pues sí, varias personas comienzan a usar esta ciclovía emergente de Insurgentes y esta avenida tiene una distribución como se ve más o menos aquí. Este dibujo lo hice, lo armé con figuras ahí que quizás no son muy representativas, pero más o menos les dará una idea de cómo está distribuida, cuál es la distribución de carriles sobre esta avenida. Donde están los árboles, en estas zonas, es donde queda la acera. Luego hay una separación de 2 metros de la acera a lo que se considera la ciclovía emergente. Luego hay 2 carriles de vehículos que más o menos son 7 metros de ancho en la suma de ambos. Y en la parte central está un carril dedicado al autobús, ¿no? Al metrobús, como se llama aquí. Hay un camellón que tiene árboles con mucha frecuencia en Insurgentes y en el sentido contrario es exactamente la misma distribución. Hay un carril destinado al metrobús, 2 carriles destinados a los automóviles, la vía emergente, que tiene otra vez 2 metros de ancho en algunos casos, en otros tiene menos, y luego viene la acera con una zona arbolada. Básicamente, por lo que hemos más o menos medido en algunos de los tramos, la separación entre el autobús y el ciclista o el peatón es de unos 8 metros aproximadamente. En algunos casos, como les mencioné, es más chica, en otros es un poco más grande esa separación, pero más o menos se respetan esos 8 metros. Otra parte importante es que, aunque no lo hemos contado a lo largo de toda la avenida, hemos contado cuántos árboles hay por cada cuadra. Las cuadras tampoco son regulares, unas miden 100 metros, otras 50, otras 60, pero en general hay cerca de 50 árboles rodeando tanto en la zona de las aceras como en la zona del camellón por cuadra en esta avenida. De hecho, en las imágenes que les mostré anteriormente se puede ver con mucha claridad. Y el otro punto importante es el flujo vehicular.
hay que recordar que cuando comenzamos a hacer estas mediciones, lo que más o menos contamos es que circulaban alrededor de 20 autos por minuto y un autobús por minuto. En realidad estaba todavía muy, muy, digamos, incipiente esa reactivación de flujo vehicular. Es un flujo muy débil de coches, pero pues bueno, fue lo que medimos en ese momento. El otro punto es la Avenida Revolución. La Avenida Revolución ya era una ciclovía antes de que comenzara este encierro y esta reactivación de la pandemia. Algunas zonas, algunos tramos de esta avenida ya tienen una separación que pues, es un macetón que impide que los automóviles invadan la ciclovía, pero esta tiene mucho más carriles para autos. Y otro punto importante es que, si pueden ver aquí, los autobuses pues, pueden circular por cualquiera de los carriles, ¿no? Esto no se respeta, digamos que esta distribución no se sigue a lo largo de toda la avenida, porque luego cambia, los macetones desaparecen y se convierten en tocones, como lo vimos anteriormente, parecidos a estos, y en otros tramos de la avenida incluso desaparecen también y solo hay señalizaciones sobre el pavimento. Bueno, esta avenida tiene más o menos esta distribución en la parte sur de la ciudad. Tiene la parte de la acera, que aquí puse un árbol, pero créanme que no siempre hay. De hecho, más bien, pocas veces hay. Está la ciclovía, está el carril destinado para autobuses, y pues si pueden ver es contiguo a la ciclovía, ¿no? Probablemente haya una separación de unos 2 metros entre el autobús que pasa y el ciclista o el peatón que está en la acera. Luego hay 2 carriles destinados a los automóviles, hay un camellón, algunas veces tiene árboles, otras no, y en el sentido contrario se respeta la misma distribución, ¿no? 2 carriles destinados para el coche, un carril destinado para autobuses, la ciclovía y los árboles. Aquí, si pueden ver, pues esta separación es de unos probablemente 2-3 metros entre el autobús y el ciclista. La distribución, la cantidad de árboles por cuadra es mucho menor, es en algunos casos 10, en algunos casos un poco más, pero es definitivamente mucho más baja que la que hay en Avenida de los Insurgentes. Y el flujo vehicular es similar al de Insurgentes, pero el de autobuses es mucho mayor. Aquí el punto importante es que en esta avenida se permite la circulación tanto de autobuses de pasajeros como de camiones de carga. Entonces, los conté dentro de este número de 10 buses, pero si ven, la proporción es muy grande, ¿no? Si la comparamos contra Avenida Insurgentes. La otra vía es esta. Esta es Avenida Félix Cuevas. Si pueden ver, aquí hay una separación mucho más amplia, entre los automóviles y los ciclistas, ¿sí? Pero tiene una característica especial esta avenida. La comparten, el mismo carril lo comparten tanto ciclistas como autobuses de pasajeros. Y la distribución es más o menos esta, a la altura de una zona, un barrio que se llama Mixcoac, que está la acera, el carril compartido por ambos, por ciclistas y por autobuses. Vienen 4 o 5 carriles destinados al automóvil, que tienen más o menos un ancho de 20 metros. Y del otro extremo está otra
otra línea, otra ciclovía dedicada compartida para autobuses y ciclistas, ¿sí? En este caso, no hay una separación física entre el autobús y el ciclista, están los dos juntos en la misma vía. Hay, similar a Avenida Revolución, cerca de 10 árboles por cuadra, y el flujo, obviamente, de automóviles es mucho más alto, ¿no? Dado que tienen más carriles destinados a eso, son de 40 autos por minuto, y pasaban alrededor de 2 autobuses por minuto. Les menciono esto porque, lo repito, cuando comenzamos a hacer estos estudios, comenzaba apenas a aplicarse el semáforo naranja, entonces, pues la actividad del transporte todavía estaba como muy verde, ¿no? Todavía no se reactivaba completamente. Bueno, este estudio lo hemos estado haciendo todavía para otras zonas de la ciudad. Ahora solo les voy a dar una pequeña presentación sobre lo que hemos obtenido de la ruta que hicimos en San Ángel, que involucra tanto Avenida Insurgentes, que es esta zona de aquí, que no se puede ver en mi mapa, estos Insurgentes, Avenida Revolución, que está acá, ¿sí? Y Avenida Félix Cuevas, que se encuentra aquí. Esto que ven aquí es el estadio de Ciudad Universitaria, ¿sí? Bueno, en total, el recorrido completo era de 12 kilómetros. Hicimos un total de 12 recorridos. La distancia que recorrimos por Insurgente Sur era de más o menos 5 kilómetros, similar a la de Avenida Revolución. Y en Félix Cuevas, la distancia recorrida fue como de 1,5 kilómetros. Tratamos de que se hiciera siempre a la misma hora. El ciclista saliera con los equipos de las 7:45 y regresaba más o menos a las 8:45. Y pasábamos por zonas que consideramos de mucho interés, que son el Metro Barranca, el Metro Insurgente Sur y el Metro Mixcoac. Aquí está. Y pasábamos también por paraderos de autobuses, que están uno en el Metro Barranca, otro en San Ángel y otro en el Metro Mixcoac. Tanto los paraderos como las estaciones del metro tienen un patrón característico, como se los voy a mostrar ahora, y que nos sirven para identificar justamente esas concentraciones que se logran medir, que se llegan a medir más bien en estas zonas. Para esto, dado que tampoco la universidad nos permitió sacar muchos equipos de medición, solo pudimos sacar los portátiles, entonces hicimos mediciones de un compuesto que se llama, una especie química que se llama carbono negro, que es el producto directo de una combustión incompleta. Esta combustión incompleta se refiere a cualquier combustible que se ha quemado de manera ineficiente, como en el caso del diésel y la gasolina. Y se midió con un microtalómetro, como lo ven en la figura derecha, que tuvo una resolución temporal de 30 segundos, es decir, cada 30 segundos leía, y el flujo era de 100 mililitros por minuto. Y otro derivado de la combustión incompleta que medimos, pero en este caso es un gas, es el monóxido de carbono. Este producto también se emite con cierta frecuencia cuando se queman combustibles de manera incompleta, o sea, que no es una combustión eficiente y se oxidan todos los compuestos. Y como pueden ver, ambos compuestos, tanto este como en el material particulado, como este en la fase gaseosa, pues son parte de estas emisiones cotidianas de vehículos de diésel y de gasolina. Y otra cosa importante es que el carbono negro lo medimos solo para partículas
que tienen un diámetro de 2.5, aquí dice microgramos, pero son micrómetros, de 2.5 micrómetros, que son justo el tamaño de partículas que suelen emitir los vehículos durante su actividad, durante la quema del combustible. Bueno, otro punto importante es las normas ambientales. Ya teníamos los equipos para medir carbono negro y monóxido de carbono, y obviamente no hay una norma ambiental para el carbono negro, pero el símil podría ser la norma ambiental para partículas PM2.5, que indica que esta concentración promedio no debe exceder los 45 microgramos por metro cúbico en promedio en 24 horas, ¿no? O sea, hacer un promedio de las concentraciones a lo largo de 24 horas, sacar el promedio y ver si se cumplen normas, que ese promedio de 24 tiene que ser abajo de 45 microgramos por metro cúbico. La de monóxido de carbono, que es lo que ven aquí abajo, dice que tiene que ser una media móvil de 8 horas y que no debe rebasar los 11 ppm. ¿Ok? Bueno, una parte importante de esto es que los estudios de composición de partículas, hay varios hechos sobre la Ciudad de México, varios involucran otro tamaño de partícula, hay varios estudios que reportan por diferentes métodos estas composiciones de partículas, pero por lo general aquí lo vamos a tomar como que una partícula está compuesta por un 50% de compuestos orgánicos, ¿sí? Un 20% de iones inorgánicos solubles en agua, o sea, nitratos, sulfatos, fluoruros, etcétera, etcétera, que también son derivados muchos de ellos de la emisión vehicular. Un 15% de elementos traza, que en algunos casos vienen de partes mecánicas desgastadas por fricción de los vehículos. Y esta parte es la importante. Y en general, un 10% en masa de estas partículas PM2.5 corresponden al carbono negro, como se menciona aquí, ¿no? Entonces, suponemos que el carbono negro que nosotros medimos más o menos equivale a un 10% de la masa total del PM2.5. Como les menciono, no es una regla general, pero para los objetivos de este estudio, pues, asumimos que era aceptable usar esta suposición. Bueno, otra parte importante es la carga de exposición a contaminantes. Nosotros, o todo el mundo sabe, ustedes cuando han estado en la calle y están en la acera y pasa un autobús o pasa un camión de diésel, luego sienten el olor a diésel, ¿no? La nube negra que lo rodea y que pues llega directamente hasta sus pulmones, ¿no? Nosotros aquí definimos algo que se llama carga, que se refiere justamente a de todo eso que emitió el autobús o el coche o una caldera, lo que sea, cuánto llega hasta nuestros pulmones si nosotros usamos una tasa de respiración, una tasa de ventilación acorde con, por ejemplo, nuestra edad y por el tiempo que estemos ahí expuestos a esa contaminación. Es decir, no es lo mismo que salgamos y pase el autobús y tengamos esa sobrecarga de contaminantes y nos regresemos otra vez a un lugar no contaminado, a que estemos, por ejemplo, todo el día, toda la mañana en la calle, ¿sí? Entonces, justamente esta es una parte para nosotros que era muy importante, determinar, pues, más o menos en cuestiones de cantidad de masa, ¿sí? A qué se está exponiendo el peatón o el ciclista en la calle. Y el otro punto importante es que para que esto fuera más o menos repetible, les digo más o menos repetible porque
pues por más que intenté salir a la misma hora, que trataba de que, por ejemplo, me detuviera en los mismos semáforos o que me fuera a la misma velocidad, es muy complejo repetir los recorridos y que queden exactamente iguales. Esta figura que ven aquí es un ejemplo de ello. Yo comencé a hacer estos recorridos un 29 de junio y si pueden ver, comencé con una velocidad promedio de 14 kilómetros, pero conforme iba más o menos conociendo la ruta, viendo dónde estaban los semáforos, viendo dónde estaban los baches, por ejemplo, ¿no? Viendo qué partes eran conflictuadas, o sea, conflictuaban el recorrido, pues iba aumentando la velocidad, si se pueden dar cuenta, ¿no? Iba para arriba, para arriba, para arriba. O sea, digamos que me iba haciendo un mejor ciclista. Bueno, el punto es que tampoco era ese el objetivo, tampoco era ver en cuánto tiempo recorría esos 12 kilómetros, sino que más o menos tuvieran todos una misma velocidad para que fueran comparables un día y otro, ¿no? Creo que en cierta forma lo logré, no mucho, pero pues traté de mantener la velocidad. Y el otro punto es, bueno, ya que lo logré, mantener esa velocidad, ver pues a cuánta gente puede afectar esto de exponerse en una ciclovía. Lo que ven aquí son dos análisis, bueno, dos conteos que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México de cuántos ciclistas recorren algunos tramos, por ejemplo, en dos avenidas, Patriotismo y Revolución. Patriotismo es la avenida Patriotismo está en azul y la avenida Revolución, que fue la que medimos, está en rojo, a lo largo de los meses. Entonces pueden ver que en general por patriotismo pues recorren mensualmente más de 1,000 personas y por revolución anda un total de, pues no sé, 600 personas. Entonces, hay 600 personas que están recorriendo diariamente, bueno, o recorrieron a lo largo del mes estos tramos y que se exponen a, pues, a contaminantes de manera rutinaria, ¿no? Bueno, entonces el otro punto que tenemos aquí es que tratamos de hacer lo más que se pudiera repetibilidad en las mediciones. Vimos que vías son más, digamos, más usadas por los ciclistas. Hay muchas más en la ciudad, pero pues por cuestiones de logística y cuestiones de tiempo, nos enfocamos solo en estas tres. Obviamente de Insurgentes no tenemos datos porque es una ciclovía emergente, entonces no hay ninguna información. Pero algunos de los resultados que hemos obtenido, te los vamos a mostrar aquí. Lo que ven en la figura superior es justamente la concentración de monóxido de carbono que obtuvimos en uno de los recorridos, creo que es un viernes 3 de julio. Y pueden ver que pues, en general la concentración sube, baja, tenemos una media como de unos 2 ppm, ¿no? Y en la parte más baja llega a los 1.2 ppm y hay una zona muy alta que corresponde a 3 ppm. ¿Ok? La norma ambiental está justo en la línea roja que ven aquí, que dice que, perdón, la norma ambiental está, no aparece en la figura, pero recuerden que era 11 ppm en una media móvil de 8 horas. Entonces está todavía muy arriba la norma. Pero aquí está justo la lectura de una de las estaciones de monitoreo de la rama, que dice que a esa hora en Benito Juárez, en la estación de Benito Juárez, la concentración de CO era de 0.3 ppm.
punto 3 es justo esta línea. Entonces, si pueden ver, hay una, digamos, hay una diferencia de casi 2.7, de 10 veces lo que registra la estación de monitoreo. Lamentablemente no pudimos conseguir lecturas para algunos días de otras estaciones que quedaban cerca, que eran Pedregal y Ciudad Universitaria, porque pues, no lo registraron o al menos no aparecen o no estaban en operación, pero no aparecen en los reportes de la rama. Y el otro punto es este. En la figura de abajo ven al carbono negro que nosotros medimos. Si pueden ver, hay una baja. Comenzamos cerca, obviamente en mi casa, entonces ahí la concentración es muy baja. Pero conforme me iba acercando a Revolución, subía. Y conforme llegaba al Metro Barranca, que está aquí, donde les mencioné que hay un paradero, ¿sí? Estas concentraciones se disparan hasta niveles de 35 microgramos por metro cúbico. Esto, si lo multiplicamos por 10, como les había mencionado, como un proxy de la concentración de PM2.5, pues son cerca de 350 microgramos por metro cúbico de PM2.5, ¿no? Y lo que marcaba la estación Benito Juárez de calidad del aire era que la concentración promedio entre las 7 y las 8 fue de 19 microgramos por metro cúbico. Entonces pueden ver que la línea roja corresponde a esta concentración. Está muy por arriba la concentración de carbono negro, que no es PM2.5, pero está muy por arriba y se pueden ver picos que son característicos de estaciones, por ejemplo, este paradero de Mixcoac, desde zonas donde se concentran muchos autobuses. Ahora, también pueden ver algo importante, que no siempre coinciden estos picos con estos, ¿sí? Y esto puede deberse a varias cosas. Uno, a que no estaban tanto la toma de muestra del microtalómetro como la del monitor de CO en el mismo lugar, dado que pues, por cuestiones de movilidad y de seguridad iban en una mochila en los costados que llevaba, que transportaba el ciclista, ¿no? La otra es que también tiene que ver, hay difusión de partículas y difusión de gases, que no siempre son iguales, pero que definitivamente sí tienen, una vez que hacemos algunos ajustes y algunas limpiezas de datos, una correspondencia en monóxido de carbono y el carbono negro. Bueno, entonces ya vimos que las concentraciones son sumamente altas en la calle, y que estas no siempre se ven reflejadas en las estaciones de monitoreo. Y aquí el punto es justamente, ya que tenemos la concentración, queremos saber a cuánto se está exponiendo una persona que va, por ejemplo, caminando 20 minutos por la acera de una avenida, o a una persona que va en una bicicleta por una ciclovía. Entonces, como el promedio de concentraciones no es quizá la forma más representativa de ver a lo que se expone una persona en una avenida, lo que hicimos fue justamente, como se ve en la figura de aquí, calcular esta carga o esta dosis, ¿sí? A partir del área bajo la curva de las concentraciones. Lo que hicimos es pensar que estos eran pequeños trapecios. Bueno, me quedó un trapecio espantoso. Pequeños trapecios, y que sumando las áreas de cada trapecio podíamos calcular el área total bajo esta curva. Y con esto
podríamos calcular la carga, ¿no? O si lo ven en términos así como médicos, pues sería como una dosis, ¿no? O sea, cuánta sustancia se puede introducir al pulmón de una persona que está caminando por la calle. ¿Esto cómo lo hicimos? Bueno, pues calculamos como la del trapecio. Esto está mal porque es la concentración 1 más la concentración 2 sobre 2, para que tenga la altura media, dividida entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, que como pueden ver los tiempos siempre fueron uniformes, entonces se hacían pequeños bloques que se iban sumando uno al otro. Y luego lo multiplicábamos por la tasa de ventilación, que en este caso existen muchas formas para calcular tasas de ventilación. Nosotros usamos una muy sencilla, que son a través de tablas que tiene la EPA de Estados Unidos, que pues tiene la tabla y lo que más o menos respira una persona en metros cúbicos por hora, de acuerdo con su edad. Entonces usamos una edad de una persona madura promedio, ¿sí? Y lo metimos en la ecuación. Y luego el tiempo, que es básicamente el tiempo de exposición, o sea, cuánto tiempo está esa persona, en este caso yo, en la ciclovía. Y encontramos cosas interesantes. Calculamos estas cargas, tanto de carbono negro como de monóxido de carbono, según las vías por las que íbamos circulando. Entonces, si pueden ver aquí, la carga de carbono negro para este 3 de julio fue en la Avenida Revolución cerca de 28 microgramos, para Félix Cuevas fue 8 y para Insurgentes fue 3. Entonces, obviamente se ve que Revolución tiene una carga mucho más grande porque es muy probable que ahí la contribución de vehículos de diésel sea mucho mayor. Y además, la cercanía que tienen con los ciclistas y peatones, pues es mucho más cercana, ¿no? Para el sábado pueden ver aquí también, ¿no? Una carga de 18, una de 6 para Félix Cuevas y una de 3 para Avenida de los Insurgentes. Por lo general, este patrón casi siempre se respetaba, que Revolución tuviera la carga más grande de carbono negro. Y en el caso del monóxido de carbono, hicimos el mismo cálculo, pero aquí la distribución ya no es tan marcada hacia Avenida Revolución, sino que ya más o menos participan los tres en estas emisiones y en estas cargas de monóxido de carbono. Y es porque pues, todos los vehículos emiten monóxido de carbono, mientras que con el carbono negro hay siempre un vehículo, en general los de diésel, que emiten más este tipo de partículas. Y lo que pueden ver aquí en esta figura es justamente el resumen de todos estos recorridos, donde la concentración máxima de carbono negro que medimos en nuestros 12 recorridos fue en la Avenida Revolución y fue de 140 microgramos por metro cúbico. ¿Cuánto es eso? Pues eso es un montón. Generalmente en varios estudios, por ejemplo, uno que publicamos hace recientemente poco, la concentración promedio de carbono negro que miden las estaciones, como la que está en Ciudad Universitaria, es de 10 microgramos por metro cúbico. Entonces, 140 es 10 veces más lo que no hemos medido en estaciones. Con el monóxido de carbono está algo similar. En general, como lo vieron ustedes, las estaciones de monitoreo registran concentraciones del orden de 1, 2 ppm, pero aquí llegamos a medir hasta 5 en Avenida Revolución.
Y el otro punto es la carga, ¿no? ¿A cuántos microgramos está exponiendo esa persona en su recorrido por las ciclovías? Pueden ver aquí que la carga, los microgramos a los que puede inhalar esa persona en la ciclovía puede ser hasta de cerca de 42 microgramos, que está aquí. Y, y de monóxido de carbono es una cantidad impresionante de 2.800 microgramos. ¿Sí? Algo importante es que obviamente la distancia de los recorridos no era igual, era similar en Revolución y en Insurgentes, pero no era igual para Félix Cuevas, que siempre aparece aquí como más pequeño. Entonces lo que hicimos fue tratar de como normalizar todo. Dividimos estas cargas por el kilómetro recorrido y nos dieron estos resultados. En la imagen de la izquierda pueden ver el cociente de estas cargas por avenida, ¿no? Insurgentes, Revolución y Félix Cuevas, y pueden ver que este cociente de CO sobre carbono negro es alto para Insurgentes, muy bajo para Revolución y está entre los dos Félix Cuevas. Y básicamente es muy bajo para Revolución porque por aquí circulan mucho más vehículos de diésel, mucho más autobuses, muchos más camiones. Y eso lo que implica es que tenemos más fuentes de carbono negro, como aquí, ¿sí? Y entonces hace que el cociente se nos vaya hacia abajo, ¿no? Avenidas como Insurgentes tienen más vehículos que autobuses y camiones, entonces hace que el cociente se vaya hacia arriba. Entonces esto nos puede dar una idea de más o menos qué tipo de parque vehicular circula por estas avenidas. Obviamente esto amarrado a nuestra exclusiva hora de muestreo, que era entre las 7:45 y las 8:45. Y otra parte importante es lo que viene en la figura de la derecha, que es la carga de contaminantes a los que se expone una persona por kilómetro recorrido. Y aquí se puede ver claramente que Insurgentes, dado que tiene una distribución que aleja mucho al ciclista del autobús, está con la carga por kilómetro recorrido más baja, mientras Avenida Revolución está en una zona intermedia, y Félix Cuevas, que parecía que no era tan, digamos, tan nociva para la salud, resulta que al tener compartido el carril de bicicletas con autobuses, es la que ofrece la carga por kilómetro recorrido mucho más fuerte. Bueno, déjenme ver cómo quito esto. Ahí está. Entonces las conclusiones ahora, por lo menos preliminares, son que un peatón o un ciclista se puede exponer hasta 10 veces la concentración que registra una estación de calidad del aire. Esto es una cantidad muy grande y considerable como para hacer estudios que realmente comprueben esto. La otra es que si consideramos esta tasa de ventilación de 0.5 metros cúbicos por hora, que es una tasa promedio, quizá no es adecuada para, por ejemplo, niños o adultos mayores, ¿sí? Es una tasa, les digo, genérica para personas entre creo que 15 años y 56 o 60. Una persona que está 1 hora en la vía pública puede recibir hasta 30 microgramos de carbono negro y 2 miligramos de monóxido de carbono. Esto también implica que puede incluso
llegar a recibir cerca de 300 microgramos de PM2.5, lo cual es una cantidad muy grande. Y es otra parte importante, que es la última, es que parece ser que por lo que tenemos aquí, que si se separa al mayor emisor de carbono negro, por ejemplo, a los autobuses, los camiones, del ciclista y del peatón, es la manera más segura para que estos dos, tanto el peatón como el ciclista, reciban o inhalen un aire que no esté tan contaminado, ¿no? Bueno, ya con esto termina mi participación. Nada más quisiera agradecer a Aura, a Jennifer, a Abraham, por haber ayudado y a dar continuidad a este proyecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Oscar. Quiero recordarle a nuestra amable audiencia que está abierto el chat en estos momentos para que ustedes formulen las preguntas que consideren a Oscar. Y mientras esto sucede, me gustaría preguntarte, Oscar, ¿las estaciones de calidad de aire de la Ciudad de México están ubicadas en qué parte en la ciudad? ¿A nivel de calle, arriba de los edificios? Sí, hay varias. Hay unas que están consideradas, por ejemplo, la de Merced está considerada a nivel de calle, está en el techo de una guardería, ¿sí? Y la guardería solo tiene un piso, entonces se considera como nivel de calle. Pero hay otras, por ejemplo, la que tenemos en Ciudad Universitaria o la que está en Pedregal, están sobre edificios que tienen 3 pisos. Entonces, ahí ya deja de ser representativo de lo que es la calle y se vuelven más como estaciones para hacer, por ejemplo, análisis de transporte de contaminantes por modelación o por transporte. Y en el caso específico de las rutas que estudiaste, ¿están a nivel de calle las estaciones o producen alguna información? ¿No hay? No. En el caso de las que tenemos, la de Benito Juárez, la de Ciudad Universitaria y la de Pedregal, están todas sobre edificios, entonces no son tan representativas. Y la distancia que había, por ejemplo, que es una parte importante, la distancia que había entre esta ruta ciclista y las estaciones era como de 1 kilómetro, ¿no? Sin embargo, pues eran las más cercanas que teníamos, ¿no? Para comparar. Tengo la ligera impresión de que tú haces con cierta frecuencia, antes de la pandemia ya hacías todo este recorrido en bicicleta, ¿es correcto? Sí. ¿Y sentiste alguna diferencia entre hacerlo antes de y durante? Sí, no, se siente luego. Por ejemplo, vivo cerca de Avenida Revolución, a 2 cuadras más o menos. Y en tiempos normales, pre-COVID, se oía ya desde muy temprano cómo circulaban autobuses ¿no? y coches por la avenida desde las probablemente 6:30 a las 7 de la mañana. Ahora, es curioso, pero durante la parte fuerte del encierro, en abril y mayo, se oía, ahí está un tucán, tengo un vecino que tiene un tucán y que lo oigo, ¿no? O sea, se abatió tanto la circulación vehicular que oía pajaritos, ¿no? Que sí hay. Sí, y quiero compartir contigo una anécdota de una colega tuya de la UNAM que me envió un mensaje precisamente en ese sentido. Ella vive en la zona sur de la ciudad y decía que había una cantidad increíble de aves reproduciéndose en los árboles contiguos a las zonas habitacionales, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Y la verdad es que eso sí se modificó y por lo tanto también hay que ver, y eso lo tenemos muy en cuenta, que por ejemplo todos estos resultados
están todos como enmarcados dentro de ese semáforo naranja, ¿no? Ya. Porque es muy seguro que cuando, por ejemplo, vayamos a un semáforo verde, si es que un día llegamos a él, se cambiará totalmente el patrón ¿no? de afluencia vehicular. Claro, y además el esfuerzo que se hace el cuerpo, el esfuerzo que hace el cuerpo para iniciar la marcha y detenerse es diferente, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que digo, como lo veo, es algo curioso porque sí ha cambiado. Por ejemplo, la bicicleta, cuando comencé a hacer este estudio, pues yo era un ciclista de fines de semana. O sea, a veces salía en la bicicleta con mi hijo, a veces salía solo, ¿no? Los domingos salía a dar la vuelta. Pero ahora que ya salgo más a menudo, sí, ya hago todo, por ejemplo, en bicicleta. Voy al súper en la bicicleta o con el carrito del supermercado, ¿no? Ya el coche no lo utilizo, porque ya me di cuenta que sí llego. es o sea, hay como cierto miedo a usar la bicicleta como transporte porque dices, híjole, si me canso, ¿cómo me regreso, no? Sí. O me vayan a atropellar, pero pues sí, o sea, así que te atropellen no es tan peligroso, tan feo como que te caiga un piano cuando estés caminando o Claro. choques y te desnuques, o sea, ¿no? O sea, el riesgo siempre está. Entonces, pues hay que tomarlo y tampoco hay que creerse un ciclista profesional y hacerlo todo en su paso, ¿no? Y pues uno va desarrollando la habilidad. Muy bien. Nuestra audiencia no ha colocado ninguna pregunta en el chat. Siguen ahí escuchando esta conversación, aunque Ok, ahora es un diálogo entre tú y yo. sí. Pero me gustaría preguntarte finalmente, ¿hay algo que quieras agregar para concluir? Sí, o sea, uno es que quizás es un poco así como apachurra un poco los resultados que les doy y quizás desalienten a que se use la bicicleta, porque a fin de cuentas pues, les mostré que pues, hay concentraciones mucho más altas de las que se están midiendo en estaciones de monitoreo, ¿no? Incluso 10 veces más alta. Pero sí creo que, por ejemplo, en estos momentos, las condiciones se están dando para que se use la bicicleta con mucho más frecuencia, ¿no? Sí, yo estoy seguro que si podemos cambiar ese pequeño chip de dejar el auto y pensar que sí podemos llegar a hacer recorridos de 15 kilómetros diarios sin agotarnos, se puede hacer. Digo, recuerdo cuando era más chavo, que usaba la bicicleta para pues, ir a la universidad. Algo que era sumamente incómodo pues, es que me subía a la bicicleta, empezaba a pedalear y pues llegaba pues, a las reuniones de trabajo todo sudado, ¿no? Así de, puff, ¿no? Y Claro. espérenme y denme agua y déjenme respirar, ¿no? Pero creo que pues esos tiempos ya pasaron, ¿no? Ahora creo que se nos da una siguiente oportunidad para volver a usar la bicicleta. Y no hay que llegar rapidísimo. Lo que hay que hacer es que pues, comenzar, ¿no? A experimentar a nuestro propio paso. Y pues yo creo que sí se puede en algunos casos, ¿no? Bien, tenemos una pregunta de Iván. Ajá, Pregunta, ¿uno utiliza la bicicleta por salud y disminuir la contaminación? Pero ajá. las emisiones de contaminación podrían afectarnos a lo largo en la salud como persona. Hay varios estudios que justamente ponen en discusión esto, ¿no? O sea, qué tan riesgoso o qué tan dañino puede ser que un ciclista ande en una ciclovía a diferencia que ande en un automóvil, ¿no? Pero por lo que he leído, básicamente el punto es que parece que los beneficios en salud superan por mucho a esos peligros o riesgos que hay por la presencia de contaminantes. Muy bien. Pues no se han animado más. Esperemos Perfecto. que
los jóvenes que nos han seguido el día de hoy y quienes no son tan jóvenes, pero también nos siguieron el día de hoy, desempolven su bicicleta, se animen a sacarla. Sí. Y aprovechen que esta situación nos da una pauta en el tráfico vehicular para poder agarrar un ritmo y también la experiencia de poderse mover de un lado a otro con la bicicleta, que no es algo fácil, ¿no? Sí, sí. Y más para gente de cierta edad y ciertas condiciones como uno ya mayor, ¿no? Sí, exacto. Si no hay ninguna otra pregunta, no me restaría más que agradecerle a los amables asistentes a esta charla del día de hoy. Por parte del Colegio de Sinaloa, agradecerle a Óscar su amabilidad, su tiempo y su disposición. Y a todos los que nos están viendo, pasen la voz aquí en el Colegio de Sinaloa. Seguimos con estas actividades los días jueves a las 10 de la mañana, hora de Sinaloa. Óscar, muchas gracias. Sí, no, estoy para pues, ayudarles en lo que sea y pues cuando tengan más información, con gusto se las comparto. Muy bien. Hasta la vista, pues. Hasta luego. Buen día por allá.